Buen día, es un gusto saludarles, es un gusto volver a vernos a través de estas transmisiones, a través de estos medios, de este canal. Yo les mando un fuerte abrazo, anhelo y mi oración constante es que todos estén bien. Hemos estado orando por cada uno de ustedes como miembros de la iglesia, hemos estado orando por sus familias, por la economía, por la salud, pidiendo la protección del Señor, y déjenme decirles que hemos visto la mano de Dios. En este tiempo necesitamos nutrir nuestro espíritu, nutrir nuestra alma de la presencia de Dios. Estamos en esta serie que se llama Esenciales, y algo esencial, algo importante en nuestra vida es precisamente comprender lo que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nuestra oración es por cada uno de ustedes. Les amamos, les extrañamos, anhelamos verles pronto, y no deje de orar para que todo esto también en unidad. Dice la palabra en Lucas capítulo 9 que el Señor nos dio poder y autoridad. Dice que habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad contra toda potestad y contra toda enfermedad. Pidamos misericordia a Dios y que esta pandemia pronto pueda ser totalmente quitada de nuestro país y del mundo, y que el propósito del Señor también sea cumplido, que la gente, que las personas volteen a mirar que hay un Dios único, poderoso. Y bueno, pues quisiera continuar con los temas en la prédica del día de hoy, el tema que nos corresponde, y quiero hacer referencia precisamente a esta continuidad de las cosas esenciales, las cosas que son importantes en la vida, y una de ellas es la sanidad interior, la sanidad de nuestra persona, de nuestro ser, no solamente sanidad física para el que lo necesita, pero hay algo que comúnmente a veces detectamos, que hay una enfermedad. Quiero decirte que el pecado también enferma, y detectamos cosas en nosotros, hacemos esas cosas, practicamos esas cosas, estamos conscientes de ellas y no las sacamos de nuestra vida, no buscamos la sanidad, cosas que en lo oculto se hacen, cosas que en lo secreto aparentemente sin que nadie sepa se hacen, pero que el Señor sí está viendo. Entonces vamos a hablar de la sanidad en Cristo el día de hoy. Quiero pedirles que estemos muy atentos al tema de hoy, que nuestra fe esté dispuesta, esté abierta al propósito de Dios, y que verdaderamente identifiquemos si hay algo que tenemos que entregarle al Señor, que es necesario entregarle a Dios. La sanidad comienza desde tu interior. Queremos hablar este tema, el título: Sanidad en Cristo, y el subtítulo: la sanidad comienza desde tu interior, y está basado en Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Mateo 8, versículos del 1 al 4. Vamos por favor a leerlo, búsquelo ahí rápidamente. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice la palabra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Lo he leído rápidamente, pero lo voy a leer ahora detenidamente. El versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Por qué seguía mucha gente a Jesús? Por lo que había en su corazón, por su propósito: traer sanidad al enfermo, al agobiado, al triste de espíritu, al quebrantado, al pobre, ¿verdad?, al que tenía necesidad del Señor. La gente veía los milagros que Jesús hacía, ¿y qué pasó? El Señor obraba en ellos, tenía compasión. Y dice que había mucha gente, ¿verdad? Y que entonces entre esa gente vino un hombre leproso. Cabe distinguir que los leprosos no eran bien vistos, eran distanciados, eran rechazados, había un rechazo social,
a los que eran hallados con la enfermedad de la lepra, se les pedía que se fueran a vivir a otro lugar fuera de la ciudad, a las afueras de la ciudad. Y dice que este hombre, ¿verdad?, a pesar de su lepra, vino y se postró ante Jesús, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero cabe distinguir que en el trasfondo precisamente de su petición de este leproso, no solamente estaba la enfermedad física, desde luego que en esta expresión estaba implícita: límpiame, Señor, límpiame de mi pecado, límpiame de mi maldad, ayúdame, límpiame de esta enfermedad, permíteme volver a ser feliz con mi familia, volver a regresar a una normalidad. Y mire qué importante es la petición de este hombre. Y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Fue al Señor con humildad, no fue con exigencia, no fue con reclamos, no fue con enojos, fue con una actitud de humildad. Y dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. En este tiempo, ¿verdad?, estaba totalmente prohibido tocar a los enfermos de lepra. Hoy en día nos han dicho, ¿verdad?, que no nos saludemos, que no nos abracemos. Estos protocolos que nos han dicho: guarda la distancia. Y escuchaba en estos días la indicación del subsecretario de Salud. Él decía: la mejor manera de cuidarte es pensando que todas las personas alrededor de ti están enfermas. Entonces, de esa manera evitarás contagios. Y mire, sonará precisamente como una recomendación buena y una recomendación que tiene que ver con el cuidado, ¿verdad? Pero en el trasfondo estaba sucediendo algo similar está sucediendo algo similar como en aquel entonces. No se podía tocar al leproso porque era muy contagioso, extremosamente contagioso. Pero a Jesús no le importó. Jesús, ¿qué hizo? Dice la palabra que él extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué importante es también obedecer la voz de Dios, ¿verdad? El Señor le tocó sin importarle, ¿verdad?, que también fuese contagiado. Él sabía que la obra de Dios va más allá de lo físico. El reino de los cielos tiene que ver con lo espiritual. Y para ello, ¿verdad?, dice la palabra, el que es espiritual entiende las cosas espirituales. Y el que es carnal no lo puede entender. El que no lo es, el hombre natural, no lo percibe. El hombre natural lo ve malo, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad?, ¿qué fue lo que hizo? Hizo la obra de Dios y le tocó. Y dice que al instante su lepra desapareció. ¡Qué tremendo milagro! Hay sanidad en Cristo. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado: hay sanidad en Cristo? Pero para eso tenemos que activar nuestra fe. Este leproso tuvo fe. No le importó salir de ese lugar, ese confinamiento, ¿verdad?, fuera de la ciudad, sino que vino a Jesús, escuchó que venía Jesús. ¿Y qué le dijo, verdad? Con humildad le dijo: si quieres, puedes limpiarme. La parte espiritual tiene que salir adelante. Hay alguien enfermo, tenemos que activar esa parte espiritual, nuestra fe, y creerle a Dios que el Señor nos va a levantar, que el Señor nos va a sustentar, que el Señor nos va a ayudar, que el Señor nos va a sanar, que el Señor va a obrar en nosotros. Es esencial la sanidad de nuestro ser. Acabamos de ver esta historia bíblica de un hombre enfermo físicamente, pero que seguramente esta enfermedad también le trajo sanidad en el interior, en su alma, en todo su ser. ¿Cuántas personas en este tiempo están sanas, pero interiormente, están sanas exteriormente, físicamente, pero su alma está siendo enferma, está siendo lastimada, está siendo dañada? Necesitamos una sanidad integral. Con regularidad cuidamos de nuestra salud física. Son pocas las veces que se observa la sanidad del alma y la espiritual. Hace un momento decía, ¿verdad? A veces nos damos cuenta que hay algo roto en nosotros, que espiritualmente hablando algo está quebrantado.
Y entonces, a pesar de ello, seguimos haciendo prácticas que a Dios no le agradan. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere obrar en nosotros. Desde que nacemos tenemos la perfección de la mano de Dios al crearnos. Nacemos, quiero decirte, ¿verdad?, con esa perfección de parte de Dios. Nadie nos ha lastimado, nadie ha dañado nuestro corazón, a nadie hemos lastimado. Y es ahí donde vemos precisamente que estamos bien internamente. Pero sí hay algo que quiero distinguir, que cuando nacemos también podemos nacer, ¿verdad? Y nacemos no solamente con nuestro ADN, el parentesco, los ojos, el cabello, con ciertas características de parentesco, ¿verdad? Sino que también en la parte espiritual hay herencias, y lo dice la Biblia. Por eso decíamos en el tema anterior, ¿verdad? Respetamos lo que es la ciencia, la medicina, pero también respetemos la teología, respetemos la Biblia específicamente, y la Biblia nos dice que hay herencias generacionales. Nacemos también con herencias espirituales, como maldiciones generacionales. Entonces necesitamos la cobertura espiritual de nuestros padres, ¿verdad? Necesitamos la cobertura espiritual de nuestro Señor, de nuestro Dios, para que todas esas herencias, todas esas maldiciones sean, ¿qué cosa? Sean quebrantadas, sean rotas en el nombre de Jesús. Todas esas herencias, esas maldiciones, el Señor, cuando nos acercamos a Él, el Señor las quebranta. Ya no siguen más. Así que después crecemos, ¿verdad? Y consciente o inconscientemente somos dañados o dañamos a otros. Y si hay alguien que tiene que sanar lo que se dañó, ¿quién es? Es nuestro Creador. Es Dios el que el que sana lo que está dañado, lo que el enemigo dañó. Sana nuestro interior. Una vez más lo vuelvo a repetir. Es Dios el que sana lo que se dañó, lo que se ha dañado, lo que el enemigo ha dañado. Ese poder sanador también, desde luego, está en Jesús, pero también nos lo ha dado a la iglesia. También lo encomendó a su iglesia. Encomendó a la iglesia, a su iglesia, alcanzar al perdido, sanar al enfermo, al oprimido, al afligido de espíritu. Y mire, lo dice Lucas 4, 17 al 19. Búsquelo por favor ahí. Lucas 4, 17 al 19. Y lo voy a leer detenidamente. Lucas 4, 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la misión que tiene también la iglesia. Sanar, ¿verdad?, al quebrantado de corazón, a llevar libertad a los cautivos. Y recordemos que no solamente el cautivo tiene que ver con aquel que está en una prisión física, en una cárcel, sino también el que está oprimido espiritualmente hablando, tiene ataduras espirituales, tiene cadenas, el pecado lo ha atado, lo ha encadenado, el pecado lo ha dañado. Y para eso el Señor puso ese poder en su iglesia. Desde luego, ese poder únicamente emana del Señor, de nuestro Señor Jesús. Por eso, mucha gente le seguía. Y ese poder sanador, ese poder restaurador está en Dios, y también lo ha puesto sobre su iglesia, sobre sus siervos, sobre cada uno de los miembros que componen el cuerpo de Cristo. Y queremos continuar entonces con este primer punto de este tema: la sanidad del leproso. Un leproso era excluido de la sociedad. No se le podía tocar por ser contagiosa la lepra. Eran apartados a un lugar fuera de la ciudad,
Desde este tiempo se consideraba también, ¿verdad?, que el pecado era una de las causas de la lepra. Era muy mencionado esto, que la lepra era consecuencia del pecado, de deshonrar a Dios, de desobedecer, de insultar a Dios. También era consecuencia de la deshonra a los padres. También era consecuencia de la murmuración, como sucedió a la hermana de Moisés, ¿verdad?, que comenzó a murmurar de Moisés cuando él se casó precisamente con una mujer que no pertenecía al pueblo, una mujer cusita, y dice la palabra que entonces María murmuró y le vino la lepra como consecuencia. La murmuración era el pecado, porque estaba viendo a su hermano y lo estaba juzgando en su propia sangre, en su propia carne, dejando de ver que era el profeta de Dios, que era el siervo de Dios. Debería o en su intención, en su corazón, lo que se debió presentar era respeto, honra y cuidado con ese tipo de comentarios. Entonces, vemos que el pecado precisamente traía como consecuencia la enfermedad. Es una realidad que no solo la enfermedad física estaba dañando al enfermo, también el alma estaba enferma. El pecado, el rechazo social, el aislamiento, la desesperanza, la pérdida de una vida en familia y normal, es lo que ahora en este tiempo se está viviendo. También la enfermedad está trayendo tristes consecuencias, pérdidas, ¿verdad? No solamente pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas de la alegría, del gozo. Lo que logra la sanidad en el Señor, en este hombre enfermo, fue precisamente la fe que el leproso presentó a Jesús. Él deseó la sanidad a través de un milagro, el deseo precisamente de esa sanidad a través de un milagro hace que el corazón de Jesús fuese tocado por esta gran necesidad, la sanidad. Hace que este hombre, ese deseo en su corazón, quiero ser sano, toca la atención, toca el corazón de Jesús y entonces como consecuencia obtiene el milagro, su sanidad. No vino como quien reclamó, no vino como quien le dijo al Señor, es que no me escuchaste, no me hiciste caso, yo aclamé a ti y no fui escuchado. Como a veces, ¿verdad?, en la desesperanza, en la desesperación, las personas llegan a reclamarle al Señor. No reclamemos a Dios. Al contrario, vengamos a Él con un deseo como este hombre que tenía lepra, como el leproso. Tenía un deseo genuino y eso le generó humildad y le generó fe en su corazón. Vamos a hablar de la sanidad integral. Sabemos que algunas enfermedades tienen sus orígenes en los sentimientos también, en los sentimientos fuera de orden, resentimientos, enojo, tristeza, preocupación, estrés, frustración, miedos, depresión, todo este tipo de cosas, ¿verdad?, generan que el cuerpo se dañe, pero comienzan precisamente por los sentimientos. Yo quiero invitarte a que nos examinemos en lo profundo. Y si encuentras algo, como dice Corintios, bueno es, ¿verdad?, el que nos examinemos. Y si hay algo, ¿verdad?, y esto de autoexaminarse es para que no seamos juzgados. Necesitamos mirar en lo profundo, examinar nuestro interior. Y si hay algo que está mal, quiero decirte que hoy es el tiempo para que haya sanidad, para que venga la sanidad en Cristo. Quiero preguntarte, ¿quieres ser sano? Porque el Señor es un caballero. Él no te va a dar lo que no pidas. Él no te va a obligar a tener algo que no quieras. El Señor anhela que nosotros precisamente vayamos a Él. Y así como este hombre, ¿verdad?, el leproso, vino con fe y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Si quieres, puedes sanarme. Yo te pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano no solamente de la enfermedad física? ¿Quieres ser sano de la tristeza? ¿Quieres ser sano de la preocupación? ¿Quieres ser sano del afán, de la ansiedad, del estrés? ¿Quieres ser sano del miedo? Quiero decirte que Dios puede traer sanidad. ¿Quieres ser sano del pecado oculto? Porque el Señor quiere limpiar todo. Jesús sigue escuchando, esperando a que vengamos a su encuentro. Él quiere decirte, sí quiero limpiarte, sí quiero sanarte. Así que hay una pregunta con un grado importante, ¿verdad? Un grado de importancia para cada uno de nosotros. ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres dejar atrás ese pecado? ¿Ya te cansaste de ello y dices, ya no lo quiero más en mi vida? Este es el tiempo. Quiero decirte que hay sanidad en Cristo. Y quiero invitarte, ya estoy a punto de concluir. Quiero invitarte a cerrar tus ojos un par de minutos. Cierra tus ojos ahí. Y comienza a examinarte en lo profundo. ¿Y qué vas a examinar? Examina aquellas cosas que tú sabes, que solamente tú sabes, que tienes que entregárselas a Dios. Y repite conmigo estas palabras, dile, Señor, quiero ser honesto contigo, porque tú conoces todo de mí, no te quiero ocultar nada, y sé que hay cosas, Señor, dentro de mí que necesito renunciar a ellas y necesito entregártelas, y quiero hacerlo en este momento. Si quieres, puedes limpiarme, Señor. Y ahí con tus ojos cerrados, comienza a enumerar esas cosas que tienes que entregarle a Jesús, que tienes que dárselas en este momento. Esta es tu oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades y nos está dando esta oportunidad. ¿Qué tienes que entregarle a Dios que aborreces de tu interior? Que dices, ya no lo quiero más, me ensucia, pudre mis sentimientos, daña mi corazón. Y en este momento, entrégaselos a Dios. ¿Ya los tienes? Enuméralos. Tómate unos segundos más, enuméralos. Ahora quiero invitarte a abrir tus ojos. Y quiero invitarte a escuchar. Pon atención en este video, en este canto. Quiero que escuches la letra, la puedas leer. Ahí viene la letra de este canto. Y deja que lo espiritual, el Señor, obre trayendo limpieza. Y también de ahí va a emanar la salud física. Creo que si logras sanar el interior, que Dios lo sane, se va a manifestar en lo físico. Si tienes que perdonar, hay personas, el Señor me muestra que hay personas que tienen que perdonar. Aún a personas que ya no viven, perdona en el nombre de Jesús. Y tienen que también pedir perdón. Así que vamos a escucharlo, escúchalo por favor. Adelante. Caminando junto al mar, ven y sígueme, Jesús llamó. Por Galilea Él pasó, enfermos Él tocó y los sanó.
ayer, es todo poder. Él me sanará, sanidad en Cristo yo encontré. Solo Jesucristo me restaurará. Oh Jesús, tú sanas el mal que hay en mí. Por eso, mi Señor, gracias yo te doy. El Espíritu de Dios sobre mí está, ungiéndome. Quebrantados, levantad, al cautivo liberar de su prisión. Enlutados, consolad, lágrimas secad con el amor de Dios. Con gozo todos hoy puedan alabar el nombre del Señor. Sanidad en Cristo yo encontré. Solo Jesucristo hoy me restaurará. Oh Jesús, tú sanas el mal que hay en mí. Por eso, mi Señor, gracias yo te doy. Oh Jesús, tú sanas el mal que hay en mí. Por eso, mi Señor, gracias yo te doy. Queremos concluir con una oración. Dile al Señor, cierra tus ojos y dile al Señor, sáname. Y comienza a expresarle con tus propias palabras en qué área necesitas sanidad. Es esencial hablar de la sanidad interior. Dile al Señor, límpiame de mi maldad. Ya no quiero pecar. Ya no quiero, Señor, ensuciarme del pecado. Ayúdame, Señor, te necesito. Ayúdame. Ya no quiero fallarte, Señor. Ya no quiero fallarle a las personas que amo. Quiero honrar, Señor, correctamente. Quiero hacer las cosas bien.
Ya no quiero, Señor, preocuparme del qué dirá la gente. Quiero preocuparme del qué dirás tú, Señor. Quiero ser honesto, íntegro, de una sola pieza, Señor. Límpiame, Señor, de mi maldad. Sana mi interior, Señor. Sáname desde el pasado, desde que nací, Señor, hasta el día de hoy. Trae sanidad a mi vida, Señor. Ya no más. Ya no más, Señor, arrastrando el pasado. Te entrego mi pasado, dile al Señor. Que la alegría, Señor, el gozo, la sonrisa, la alegría de mi salvación regrese a mi rostro, a mi corazón, Señor. Quítame, Señor, todo sentimiento de frustración. Yo creo que tú puedes limpiarme, Señor. Límpiame si quieres, porque yo quiero, Señor. Gracias, Dios. Amén. Déjame orar por ti. Señor, en esta hora, declaro sanidad completa, Dios. Declaro esa sanidad que solamente tú, Señor, puedes dar, que está en tu nombre, en el nombre de Cristo. Yo sé que yo no sano, Señor, pero conozco al que sana, y ese nombre es Jesús de Nazaret, Jesucristo. En Jesús hay sanidad, y yo declaro en este momento sanidad de toda enfermedad, de todo, Señor, cualquier daño, Señor, también emocional, y de la enfermedad aún, Señor, de esta enfermedad nueva, en el nombre de Jesús se va. Declaramos tu poderosa mano, tu limpieza, Señor. Todo COVID en el nombre de Jesús es echado fuera. Señor, sana, Dios. Trae sanidad, Dios. Sana el corazón, Señor. Sana los pensamientos. Sana, Señor. Restaura, Señor, las emociones, Señor. Los sentimientos que sean correctos, Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dile al Señor, gracias por la sanidad que me has dado. Si tú estás escuchando este tema por primera vez, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, te confieso todos mis pecados, te los entrego y, Señor, me arrepiento de ellos. Dame la oportunidad de hacer las cosas bien, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar. En un momento vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y quiero invitarte a no dejar de escuchar estas transmisiones. Es la manera en la que ahorita podemos hacerlo, también por las indicaciones del gobierno, pero no te pierdas, no lo eches en saco roto, como dice la palabra, no lo dejes en baja estima, sino que permite nutrir tu interior, tu espíritu, tu alma con la palabra de Dios. Les amo mucho, Dios les bendiga. Prepare ahí su sobre, prepare ahí su ofrenda, su diezmo. No deje de darle al Señor. En un momento oramos. Quiero leer dos versículos de la palabra. Uno es 2 Corintios 9:7 y habla de la actitud con la que debemos de darle a Dios. Dice la palabra 2 Corintios 9:7: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este primer versículo, pues tiene que ver, ¿verdad?, con la actitud correcta, y es con alegría. Siempre hay que darle al Señor, ¿cómo? Con alegría de corazón, jamás con tristeza. Dios bendice al dador alegre. Y el segundo versículo es el primer libro de Crónicas 29:14. Mientras el pueblo se unía para la construcción del templo del Señor, dice la palabra que traían sus ofrendas. Y entonces David decía: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias?
en verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos dado. De ti lo hemos recibido, perdón. De ti lo hemos recibido. ¿Qué podemos darle? Decía David. ¿Qué podemos darte si todo es tuyo y lo que te damos lo recibimos de tu mano? Y por eso es que lo damos. Entonces, quiero invitarte a darle siempre al Señor de corazón. Recuerda, tenemos varias modalidades. Puede ser una transferencia, pídenos la cuenta. Puede ser un depósito. También en la confianza, porque la obra de Dios continúa. Tenemos los compromisos, tenemos el proyecto del templo, que en el nombre del Señor, aún a pesar de estos tiempos, tenemos la fe en Dios, en que continuaremos nuestro proyecto y un día estaremos reunidos en ese lugar especial que estamos preparando para que la iglesia se congregue y adoremos el nombre de nuestro Señor. Entonces, otra modalidad con toda libertad, díganos, pastor, venga a la casa, acérquese para que reciba el diezmo, las ofrendas voluntarias, las promesas, y lo podamos hacer de esa manera. Entonces, y también aquellos que se están reuniendo en grupos, en la célula, también al dárselo al líder, también nos ponemos ahí, es otra alternativa más. Así que siempre démosle al Señor de corazón. No cierres tu corazón en base a la generosidad, sino que sé generoso y no te olvides de darle al Señor. Recuerda que la obra de Dios permanece también. Sí, por el amor, la gracia de Dios, el Señor está respaldando, pero también uno de los mecanismos bíblicos, ¿verdad?, es los diezmos y las ofrendas. Entonces, no dejes de darlo, no dejes de darlo. Si Dios te ha bendecido con un salario y ese salario fue a tiempo, pues de esa misma manera, dale al Señor. No lo olvides, no lo omitas, no lo dejes para después. Dale de corazón al Señor. Gracias por tu corazón. Gracias por ese amor por la obra de Dios. Dios les bendiga a todos. Un abrazo y nos vemos la siguiente transmisión, que es el próximo martes. Dios les bendiga mucho. Un abrazo.